Muchas veces cuando se discute sobre la Primera Guerra Mundial llega la clásica pregunta, ¿por qué estalló la guerra? El mundo tuvo guerras constantes, de todo tipo, habían matado a personas importantes, presidentes, monarcas, entonces quizá pensar que todo se desató por la culpa de un asesinato en particular me parece que como mínimo es insuficiente para explicar todo. Quizá lo más interesante sería preguntarse por qué durante el siglo XIX duró tanto la paz y por qué se deterioró. Durante ese tiempo hubo conflictos bélicos, es cierto, pero ninguno alcanzó dimensiones como había ocurrido durante las guerras de coalición, a las que también se llaman guerras napoleónicas. Esas guerras habían comenzado a fines del siglo XVIII y terminaron para el 1815. Desde 1815 hasta 1914 las potencias sobrevivieron. Rusia, Gran Bretaña, Francia, Turquía o el Imperio Otomano como se le suele decir. También empezaron a aparecer otras como Estados Unidos y Japón, además de que se unificaron nuevas potencias como Prusia que pasó a ser Alemania o ese conjunto de estados italianos que pasaron a formar Italia. Esto es llamativo si pensamos que fue un siglo que estuvo cargado de tensiones, ¿no? Para nombrar rápidamente podemos nombrar la industrialización, la modernización, las revoluciones en las comunicaciones, la tecnología y la ciencia, la creación de los estados fuertes, la politización de las masas, y todo esto al mismo tiempo que crecían movimientos como el liberalismo, el nacionalismo, el socialismo o la misma democracia, ¿no? Lo primero que se formó durante los años de la guerra de coalición había sido el sistema de Viena. Esto incluía un acuerdo territorial que a diferencia del de Versalles más de 100 años después, era moderado y logró satisfacer a los vencedores. Los vencedores eran Gran Bretaña, Austria, Rusia, Prusia y sus aliados menores, es decir, todos los que lucharon contra Francia. Pero al mismo tiempo esto se hizo sin despojar o humillar a Francia, que es lo que después se hizo 100 años después con Alemania. Además tenían un sistema de derechos y de obligaciones donde cada una de las potencias debía actuar ante una posible violación del pacto o acciones revolucionarias, sobre todo si estas acciones venían de Francia. Otra característica de este sistema es que formaba una Europa central independiente, confederada y orientada hacia la defensa, para dejar atrás los años en los que habían competido entre sí. De este modo se creó una confederación germánica que unía a los estados alemanes en una liga defensiva permanente bajo el mando conjunto de Austria y también de Prusia. Se mantuvo la partición de Polonia, que la tenían tanto los rusos, los prusianos y los austríacos. A Austria se le dejó el dominio de varios estados italianos independientes y estableció y garantizó una confederación helvética neutral, esa zona que hoy ubicaríamos como Suiza. Los Países Bajos y Dinamarca también quedaron vinculados a esa Europa central. Pero entonces, ¿qué pasaba cuando había una crisis? Tenemos algunos ejemplos para ver. Por ejemplo, tenemos la crisis del Oriente entre 1816 y 1829. Egipto, que para entonces era vasallo del sultán otomano, intentó aplastar a Grecia y como resultado los británicos, franceses y rusos decidieron intervenir con sus fuerzas navales. Esto desembocó en una guerra, pero solo participaría Rusia contra Turquía. Y cuando la victoria rusa era clara y parecía que el Imperio otomano se desintegraba, dejando sus territorios a merced de los rusos, Rusia firmó un tratado de paz que aumentó su influencia en Constantinopla, pero preservó el trono del sultán, y los tres aliados negociaron un reino griego independiente. Otro ejemplo, las revoluciones de 1830. Si bien estas revoluciones donde hubo cambios políticos y constitucionales considerables que profundizaron la división ideológica entre el este y el oeste, en política internacional la verdad que las potencias demostraron moderación, reconocieron a la nueva monarquía de Orleans y controlaron la tensión surgida entre Francia y Austria
provocada luego de que esta última haya intervenido en los estados pontificios. Y así hubo un sinfín de conflictos, hasta 1840. Los hubo en Portugal, España, Polonia, Roma, Cerdeña y Piamonte, Austria, Suiza, pero nunca hubo una guerra internacional. Para ese momento, la distancia ideológica, política y económica entre los gobiernos y grupos absolutistas por un lado, y los liberales constitucionalistas moderados por otro, comenzaba a marcarse, pero todavía seguía siendo un asunto donde cada postura trascendía fronteras y no generaba consecuencias en las prácticas. Pero para 1848, una de las revoluciones más importantes de la historia sacudiría Europa, y la política exterior estaría presente. Un factor importante fue el nacionalismo. En algunos casos fue utilizado por personas o líderes que sostenían la existencia de una identidad particular y se indignaban por estar bajo un dominio extranjero. Reclamaba derechos nacionales que iban desde la autonomía local hasta la independencia. Húngaros bajo dominio austríaco, italianos en Lombardía y Venecia, o daneses en Holstein. Ahora bien, la otra forma de nacionalismo, expresada mayormente por una clase media comercial y profesional a la que se unían intelectuales y nobles, pedía la liberación con respecto a los obstáculos situados en el camino hacia la libertad política de la nación y hacia su desarrollo social, económico y cultural, y también la liberación con respecto al poder ejercido por gobiernos pequeños, débiles o no progresistas. Era existente en Francia, pero los casos más ejemplares son Alemania e Italia. La primera forma de nacionalismo amenazaba a los imperios multinacionales, sobre todo a Austria, mientras que la segunda a los pequeños estados. La primera buscaba la descentralización y la segunda la amalgamación. El sentimiento nacionalista y la pasión revolucionaria comenzó a ser aprovechada por los estados que perseguían objetivos expansionistas bajo nuevas consignas. Uno de los casos más graves se dio cuando la hegemonía austríaca se vio amenazada por las revoluciones italianas, especialmente cuando fue atacado por Cerdeña-Piamonte. Ante la amenaza de una guerra que involucra a más estados, Cerdeña fue aplastada por Austria, pero el problema mayor que tendría Austria no iba a venir desde Italia, más bien desde el norte, desde Prusia. Y como si esto fuese poco, la lucha húngara por su propia autonomía comenzaba a tener éxito hasta el punto de poder declarar su independencia. Pero eso sí, el zar Nicolás I y su empeño por alejar la revolución logró que la revolución húngara, así como los alzamientos rumanos, fracasen. También contribuyó, gracias a su propio interés en Europa Oriental, a evitar una guerra entre Austria y Prusia, por la supremacía en Alemania. Inestable, la paz y el orden internacional vencieron temporalmente a la revolución, la ambición y la guerra. Después de numerosas crisis, para el año 1850, los tratados anteriores y las fronteras seguían en el mismo lugar. Sin embargo, debajo del sistema internacional se escondían profundos cambios que tocaban cuestiones cruciales. Viejas rivalidades que revivían y se agudizaban, como por ejemplo tenemos la rivalidad entre Austria y Cerdeña, o Austria y Francia en Italia, o la de Austria y Prusia en Alemania, o la de Austria y Rusia en los Balcanes, más allá de su cooperación en Hungría. Después de 1848, la revolución democrática desde abajo había fracasado, pero se había fomentado una revolución conservadora realizada desde arriba por los gobiernos y las fuerzas armadas. Una república insegura y, más importante aún, arriesgada, emergía en Francia, con un conspirador bonapartista como presidente, Luis Napoleón, quien era nada más ni nada menos que el sobrino de Napoleón. Y lo peor de todo es que la oleada revolucionaria había radicalizado a muchos conservadores que anteriormente se mostraban cautos, internacionalistas y legalistas, pero que ahora veían cómo, optando por objetivos nacionalistas, los regímenes conservadores podían neutralizar el liberalismo y vencer a las masas. En 1853 se desató una guerra que llevaría a Rusia a enfrentarse a varias de las demás potencias occidentales. En 1851, una disputa entre Francia y Rusia había comenzado por algunos santos lugares en Jerusalén. Pero a ver, lo que de verdad estaba en juego era simplemente el prestigio y la influencia sobre Constantinopla.
La crisis se resolvió a favor de Rusia antes de que se agrave, pero unos años más tarde la guerra se desató. ¿Por qué? En cada una de esas fases se propusieron soluciones del concierto europeo, generalmente dirigidas por Austria. Las expectativas eran de paz. Los riesgos eran que pase algún imprevisto. El problema es que esos imprevistos aparecieron. Al final, Napoleón III se arriesgó a la guerra para ganar prestigio, destruyó la alianza austro-rusa y estableció una alianza con Gran Bretaña, disfrutando así de seguridad y liderazgo en Europa. Por su parte, los turcos eligieron la guerra para aliviar la presión constante que Rusia ejercía sobre ellos. En Gran Bretaña, un gobierno que estaba débil y dividido se encontraba sometido a la presión de una prensa rusófoba, del Parlamento y de la opinión pública. Los dos factores más importantes se generaron por decisiones políticas de Rusia y Gran Bretaña, basados ambos en cálculos erróneos. Rusia había intentado forzar a Turquía a que reconociera formalmente la preeminencia rusa en Constantinopla, suponiendo que esto no generaría ninguna reacción fuerte en Europa. El conflicto ruso-otomano evolucionó hasta convertirse en una guerra importante porque el gobierno británico decidió no permitir a Rusia una retirada honorable cubriéndose con el concierto, sabiendo que esto era lo que Rusia intentaba. En cambio, Gran Bretaña infligió a Rusia una humillante derrota política y debilitó su posición en Europa y en Oriente Medio. Estas decisiones británicas se basaban en dos supuestos. El frenar a Rusia, incluyéndola en el grupo del concierto, podía mantener la paz por el momento, pero no eliminaría la amenaza rusa a largo plazo contra los imperios otomano y británico. Esto era cierto, y que la fuerza naval y financiera británica, sumada a las fuerzas de tierras continentales, turcas, francesas y quizá también, por qué no, austríacas y alemanas, podrían actuar con gran facilidad y rapidez, posiblemente incluso haciendo retroceder a Rusia en Europa y también en Asia. Pero el tiempo demostró que esto era incorrecto. La guerra reveló la debilidad de todos los contendientes, sobre todo de Rusia y precisamente de Gran Bretaña. El acuerdo en el Congreso de París, que fue en 1856, reflejó la limitada victoria aliada. Rusia renunció a sus derechos especiales con respecto al Imperio Otomano y tuvo que ceder una parte del sur de Besarabia a Turquía, así también como aceptar la neutralización del Mar Negro, un doble golpe a su prestigio, soberanía y seguridad. Entonces, ¿hubo beneficiados? Bueno, salvo Francia, que podemos decir que ganó cierto prestigio internacional, nadie obtuvo mucho. Rusia comenzó a mostrar los efectos de su retraso y se retiró parcialmente de las cuestiones europeas, para concentrarse en sus reformas internas. Por otro lado, Gran Bretaña, luego del esfuerzo bélico que había hecho y sus problemas en Persia y la India, también decidió retirarse. Al contrario de lo que esperaban, esta guerra sirvió para convencer a los rusos, que se mostraban dubitativos sobre el tema de si Gran Bretaña era un enemigo mundial, e hizo que Rusia centrara su interés en conseguir una mayor expansión en el Cáucaso, Asia Central y el Lejano Oriente. El Imperio Otomano consiguió un apoyo poco duradero de los aliados occidentales y vio cómo lo abandonaron, mientras Rusia y Francia se unían para fomentar movimientos independentistas en los Balcanes. Con una Rusia debilitada y concentrada sobre todo en otros lugares y con una Gran Bretaña con miras hacia otro lado, el primer punto de inflexión en la política internacional hacia la Primera Guerra Mundial acababa de llegar. La guerra que Austria había intentado desesperadamente evitar socavó el concierto y resultó una amenaza para Austria, un imperio que con tantos problemas dependía de una manera especial de las sanciones y el apoyo internacional. Aún peor, Austria había seguido una línea de no beligerancia y una actitud favorable a las potencias occidentales, con lo cual logró limitar la guerra y evitar que Rusia la ganara. 2/3 del ejército ruso tenían que permanecer en su frontera occidental, pero no consiguió que terminara con condiciones favorables a ella. Ayudó a Francia a obligar a Rusia a aceptar la derrota y al final
consiguió que Rusia se convirtiera en su enemigo por haberlo traicionado. Irritó a Prusia y a los demás estados alemanes por arrastrarlos a una política que consideraban arriesgada y pro-occidental, se enfrentó con las potencias occidentales por negarse a luchar y convenció a todos de que era egoísta, indecisa y codiciosa. Después de la derrota de la Rusia autocrática, las potencias occidentales se encontraban ante la posibilidad de dirigir a Europa por la senda liberal, en medidas relativas al comercio, cuestiones nacionalistas y reformas constitucionales. Pero los británicos se concentraron en sus negocios, el imperio, la política interna y en cuanto al equilibrio de poder continental, se pusieron en contra de Francia. Una Francia liderada por Napoleón III, cuyas ideas sobre la reconstrucción de Europa eran vagas, poco prácticas para sus ambiciones dinásticas, demostrando ser un inepto para poner en la práctica sus ideas. De este modo, la oportunidad liberal se fumaba. Lo que comenzaba a ver el terreno libre era la Realpolitik. Austria recibiría otro golpe además. Los principados rumanos, vasallos de los otomanos, lograron entre 1858 y 59 la independencia. Para los turcos esto tenía incluso una ventaja, ya que creaba una especie de parachoque contra Rusia. Pero para Austria, esto empeoró el problema húngaro, y Transilvania tenía una mayoría rumana y la amenaza general del nacionalismo. Por otro lado, Italia suponía una amenaza estratégica mayor en el sentido de la política de fuerzas. Cerdeña y Piamonte utilizaron la causa nacional italiana para sus fines particulares, la expulsión de Austria fuera de Italia y en lo posible su destrucción, así como conseguir una victoria para las fuerzas constitucionales liberal-conservadoras dirigidas por los piamonteses sobre las fuerzas revolucionarias democráticas y republicanas en el Risorgimento italiano. El conde Cavour había logrado absorber el movimiento nacionalista burgués, ganar simpatía en el extranjero, especialmente en Gran Bretaña, y enturbiar la reputación de Austria, explotando el descontento revolucionario en Lombardía-Venecia y las medidas represivas de Austria contra el mismo. Además de aprovechando sus tratados militares con otros estados italianos con la idea de presentar a Austria como potencia agresora. Logró el apoyo de Napoleón III para una guerra que expulse a Austria de Italia, lograr la expansión de Cerdeña y reconstruir Italia con criterios federales bajo influencia francesa. Ante esta situación, Prusia y Gran Bretaña decidieron actuar, oponiéndose a una guerra y presionando a Francia y Cerdeña. Francia, por su parte, consiguió el apoyo de Rusia para llamar a un congreso cuyos objetivos sean aislar a Austria. Esta última decidió aceptar un congreso solo con la condición previa de que Cerdeña se desmovilice, y Francia aceptó. Ante esta situación, Cavour parecía tener las manos atadas cuando, de repente, Austria lanzó un ultimátum donde pedía la inmediata desmovilización de Cerdeña. Ante la no respuesta de Cerdeña, Austria declaró la guerra. Francia respetó su alianza con Cerdeña, mientras que Gran Bretaña y Prusia condenaron a Austria como agresora y se retiraron a la neutralidad. Y así es como Cavour obtuvo finalmente su guerra tan deseada. El error de Austria se debió probablemente a que confiaba que su causa, que era la defensa de los derechos legales contra los ataques revolucionarios, era tan adecuada y necesaria para el orden europeo que al final Europa la apoyaría contra sus enemigos. Pero con el paso del tiempo, la guerra transcurría y Gran Bretaña desconfiaba cada vez más de Francia, mientras que Prusia y la Confederación Germánica amenazaban con intervenir. Al final, Cerdeña-Piamonte triplicó su territorio y su población, al coste de cederle Saboya y Niza a Francia. La empresa italiana había creado a un alto precio un nuevo rival potencial para Francia, a cambio de dos pequeños territorios piamonteses que fueron suficientes para que Gran Bretaña y el resto de Europa desconfíe aún más de las ambiciones de Napoleón III. Pero no fue Cavour quien tomó la iniciativa en el sur de Italia, fue Giuseppe Garibaldi. En 1860, Garibaldi hizo que 1000 voluntarios partieran del norte de Sicilia para apoyar una insurrección siciliana contra el dominio napolitano, avanzando por parte de Nápoles hasta llegar al norte de este. La respuesta, por cierto maquiavélica, de Cavour
fue fomentar insurrecciones en los estados pontificios para justificar una intervención, y aunque esto fracasó, mandó al ejército de todos modos, dispersando las fuerzas pontificias y tomando la mayor parte de los territorios del Papa. Luego invadió Nápoles y derrotó al ejército napolitano. Garibaldi y sus hombres fueron disueltos, aunque sin recompensa alguna. El Papa quedó confinado en Roma y sus alrededores, mientras que Nápoles, Sicilia y el resto de los territorios pontificios fueron absorbidos mediante plebiscitos en un nuevo reino de Italia proclamado en enero del 61. Los acontecimientos de Italia son importantes por tres razones. Italia estaba incompleta, faltaban Venecia y Roma, e incluso satisfaciendo estos deseos, seguiría siendo un factor desestabilizador en la política europea. En segundo lugar, Francia se encontraba aislada y Napoleón III era desacreditado como líder y gestor del sistema, mientras que las viejas rivalidades se habían agravado. Austria e Italia, Austria y Francia, Gran Bretaña y Francia, Austria y Prusia. Por último, las iniciativas de Cavour para unir Italia eran tan carentes de escrúpulos como para deteriorar cualquier código estable de conducta internacional y cualquier sistema de control mutuo. Ahora bien, Italia no fue el único país europeo que se unificó durante el siglo XIX. Uno de los casos más conocidos es el de Alemania, que en esta ocasión se llamaría el Segundo Reich. Este fue creado por Prusia a base de guerras que apartaron a Austria de la Confederación Germánica y se incorporaron los territorios no austríacos. El ideólogo fue Otto von Bismarck, desde 1962 primer ministro de Prusia. Su objetivo era básicamente fortalecer a Prusia, no unificar toda Alemania. Fue paso a paso, aprovechando las oportunidades del momento y evitando las posibles trampas. Bismarck demostró tener una habilidad extraordinaria para aprovechar cada situación en favor de Prusia. Su primera prueba no tardó en llegar. En el 63 se desató una crisis entre Dinamarca y la Confederación Germánica por Schleswig-Holstein. Disputas de este tipo ya habían sido resueltas por el Concierto Europeo, pero Gran Bretaña estaba distraída en Norteamérica y Rusia tenía una rebelión polaca. Entonces, él convenció a Austria de apoyar a Prusia en el intento de forzar a Dinamarca a restablecer el status quo, y ante su negativa, enviaron un ejército combinado para apartar del conflicto a las tropas federales alemanas. Luego de triunfar, tuvieron un control sobre los dos ducados. En los próximos años, las cosas se iban a complicar, por los conflictos que ya no estaban solo en Europa. Algunos ejemplos de estos son la Guerra Civil Americana, estadounidense, los conflictos en México, el Cercano Oriente, entre otros. Pero Bismarck seguía manteniendo una posición diferente a la de Cavour. Solo iría a la guerra de ser necesario, y se la mantendría limitada, evitando intervenciones exteriores y controlando el resultado. En síntesis, dependía de las circunstancias, y éstas estuvieron a su favor. ¿Por qué? Bueno, Francia confiaba en que se beneficiaría en un conflicto entre prusianos y austríacos. Rusia ya era anti-austríaca y temía que una derrota de Bismarck impulsara a los liberales prusianos. Los británicos tenían preocupaciones en ultramar, y en último caso se preocuparían de una expansión francesa, no prusiana. Los italianos, por su parte, se unirían a cualquier guerra contra Austria. Para 1866, el rey prusiano estaba convencido de la necesidad de una guerra y llegó a un acuerdo con Italia para realizar una ofensiva sobre Austria. La superioridad de Prusia en cuanto a movilización, adiestramiento, tácticas y estrategia, junto a algunas armas como el rifle de retrocarga, pesaron mucho más que la superioridad de Austria en cuanto a artillería y caballería. Después de su derrota, Austria no fue disuelta,
pero tuvo que aceptar la disolución de la Confederación, incluidas las anexiones prusianas en el norte de Alemania y una confederación germánica del norte dirigida por Prusia. Hannover, Schleswig-Holstein, Nassau y Frankfurt fueron anexionadas a Prusia, mientras que el resto de pequeños estados fueron incorporados a la Confederación. Bismarck deseaba que Austria continuase existiendo porque de ese modo los católicos austroalemanes quedaban apartados de una Alemania predominantemente protestante y controlada por Prusia. En otras palabras, Prusia tenía un mejor control sobre el territorio que poseía. Para Austria, la misión italiana y alemana había desaparecido. Solo le quedaba una dirección, el sudeste, donde iba a chocar contra Rusia. La derrota había acelerado el compromiso austrohúngaro, convirtiendo a Austria en una doble monarquía austrohúngara. Para Francia, la impactante victoria prusiana había quitado la indiferencia del país. Ahora este era un firme oponente de la expansión prusiana. Pero para entonces, nadie en Europa buscaba la confrontación. Prusia tuvo una oportunidad para enfrentar en guerra a Francia en el 67 por Luxemburgo. Francia buscó formar una alianza defensiva con Italia y Austria. También buscó un frente diplomático europeo unido contra Prusia, pero fracasó en cada uno de sus intentos. Pero las cosas comenzaban a cambiar en 1870, donde una crisis desataría luego la guerra entre Francia y Alemania. Esto había comenzado por el intento de Bismarck de colocar un príncipe, Hohenzollern, en el trono vacante de España. Hay muchas hipótesis sobre por qué Bismarck se arriesgó a esto, dado que, como habíamos dicho, era una persona muy cauta, y se cree que Bismarck quería alejar la posibilidad de que Baviera se acerque al bando austro-francés, lo cual habría pospuesto indefinidamente la unificación alemana. Le habría supuesto una grave derrota política y habría hecho difícil la negociación con los liberales del norte de Alemania. La derrota de su maniobra en España y la denuncia de esta por parte de Francia generó una crisis europea y Bismarck, amenazado por la humillación pública y una posible expulsión de su cargo, se arriesgó. Utilizó la exacerbada respuesta francesa para inflamar el orgullo nacional francés y el alemán, haciendo que estos se enfrentaran. Francia, imprudente, declaró la guerra y los indecisos gobiernos del sur de Alemania se vieron arrastrados a la guerra por la marea nacionalista. La mala preparación y un peor desempeño en la guerra hicieron que Napoleón III fuera capturado y luego derrotado por una revolución en París, que tampoco pudo frenar el avance alemán. Francia pedía ayuda a las demás potencias, pero nadie la escuchó, y cuando quitaron sus fuerzas de Roma, esta fue tomada por Italia. Rusia aprovechó la guerra para repudiar la cláusula relativa al Mar Negro, contenida en la Paz de París de 1856. Mientras tanto, Bismarck negoció con los estados del sur de Alemania, sobre todo con Baviera, la constitución de un nuevo Reich alemán federal que posibilitaría a Guillermo I ser proclamado emperador de Alemania en Versalles, a mediados de enero del 71. Con la paz se impuso a Francia el pago de una fuerte indemnización y la pérdida de Alsacia y parte de Lorena, algunos territorios que habían sido parte ya del Reich alemán. Pero el verdadero problema que se creó no fue una disputa por estos territorios, más bien fue la inseguridad de Francia frente a Alemania, como se demostraría en 1919 luego de que Francia recuperara los territorios. Y aquí llegamos a un punto clave para comprender lo que ocurriría en 1914. Solamente el armamento y las alianzas de Francia lograrían resolver la cuestión, y estas alianzas harían a su vez que Alemania se volviera insegura. Por su parte, la desaparición de los pequeños estados independientes del sur de Alemania fue uno de los cambios más importantes de 1870 a 1871, porque habían ayudado a mediar en los conflictos franco-prusianos, austro-prusianos y ruso-prusianos, mientras que Prusia, desde 1866, había consolidado su poder con un control total sobre el norte de Alemania y de estrechos vínculos
militares, políticos y comerciales con el sur y con una Europa en la que todas las potencias, aunque sea de mala gana, iban a aceptar esas condiciones con tal de que Prusia no fuera más lejos. Ahora, tenía además una idea vivificadora, una misión europea para la cual podría aprovechar su poder, misión heredada de Austria. Consistía en organizar, dirigir y defender a Alemania en su conjunto, incluidos sus estados independientes, y mantener Europa Central en paz. Pero la victoria del 71 dio a Alemania un poder mayor que el que podían soportar sus vecinos, temiendo por el poder alemán y creando así las complicadas maniobras que tanto habría querido evitar en un pasado Bismarck. El propio Bismarck llegó a lamentarse la anexión de Alsacia y Lorena, convenciéndose de que Alemania había ido todo lo lejos que podía atreverse. En ese punto se concentró simplemente en hacer que el nuevo sistema funcionara. Con la formación del imperio, comenzó lo que se llamaría el sistema de Bismarck. Con la intención de mantener a Francia aislada y a Alemania y Europa en paz, intentó resucitar el espíritu de solidaridad monárquica conservadora, creando una alianza con Austria-Hungría y Rusia en lo que se conoce como la Liga de los Tres Emperadores. Pero pronto se mostró que no funcionaría cuando estalló la crisis oriental. El sultán ejercía un escaso control sobre los Balcanes y una rebelión que había comenzado Bosnia-Herzegovina en el 75 se expandió por Bulgaria al año siguiente, donde fue reprimida por tropas otomanas con métodos que fueron rechazados por los europeos en lo que llamaron los horrores búlgaros, creando una fuerte reacción en el continente, especialmente en Gran Bretaña y Rusia. El zar quería el apoyo de Bismarck en una posible guerra contra los otomanos, pero este se negó. Por lo tanto, los rusos solicitaron ayuda a Austria, quienes dieron su consentimiento para una posible guerra de Rusia contra Turquía, cuya finalidad era liberar los Balcanes orientales siempre y cuando Rusia no se anexionara ningún territorio importante. Si bien Rusia, con el Tratado de San Stefano, solo tomó Besarabia, la creación de una Bulgaria que incorporaba territorios hizo que el Reino Unido y Austria-Hungría se opusieran por miedo a que éste se convirtiera en un satélite ruso. Ante el descontento de estos dos y la insistencia de Alemania, se realizó el Congreso de Berlín, en 1878. La Gran Bulgaria se redujo enormemente y quedó dividida en dos porciones, una semi-independiente de Turquía y otra con un autogobierno, y Austria fue invitada a ocupar y administrar Bosnia-Herzegovina. También fueron resueltas otras cuestiones relacionadas al cercano Oriente y el Mar Negro. Lo interesante del Tratado de Berlín es que dejaba las puertas abiertas a modificaciones posteriores. Estas crisis demostraban que el sistema europeo necesitaba de un gestor, papel que estaba cumpliendo de momento Bismarck. Este, interpretando el papel de mediador y desviando las rivalidades hacia la periferia, no había obtenido éxito en su propósito de sacar a Alemania de la maraña política, consiguiendo seguridad y gratitud. A partir del fracaso de la Liga de los Tres Emperadores y de la nueva rivalidad entre Austria y Alemania, Bismarck convenció al Kaiser Guillermo de concretar una alianza defensiva con Austria. Italia, enemistada ahora con Francia por cuestiones de territorialidad y comercio, se unió en una triple alianza establecida en el 82 con Alemania y Austria. Luego Rumania concertó una alianza secreta con Austria a la que se uniría Alemania. Además, Austria tomó bajo su protección a su pequeño vecino, Serbia. Por su parte, Bismarck aprovechó la rivalidad anglo-francesa por África para mejorar sus relaciones con Francia, manteniendo unas razonables buenas relaciones con Gran Bretaña, a pesar del ingreso alemán en la disputa colonial en el 84. De este modo, Alemania comenzaba a crear un sistema de alianzas restrictivas, que a primera vista le daban un control de la política europea, con poco peligro y compromiso, pero era un sistema complicado, enredado y frágil, y la próxima crisis lo iba a demostrar. La cuestión de la que hablamos es la de Bulgaria, la que se desarrolló entre el 84 y el 87, y esta fue complicada. Rusia, gobernada ahora por Alejandro III, perdió el control de su satélite cediéndoselo a los nacionalistas búlgaros,
y prefirió echarle la culpa a los austríacos. Ante una escalada, Bismarck hizo una de sus maniobras más elaboradas en el 87. Primero fomentó un acuerdo anglo-italiano para el mantenimiento del status quo en el Mediterráneo oriental, al que Austria se sumó posteriormente. Con esto logró atraer a Gran Bretaña, dar confianza a Austria e Italia y frenar a Francia. La renovación de la Triple Alianza sirvió para los mismos fines. Pero antes, Bismarck había cerrado un tratado secreto de seguridad con Rusia, donde le había prometido que Alemania se mantendría neutral en el caso de que Austria decidiera atacarla, además de que apoyaría los intereses y objetivos rusos en Bulgaria y en los estrechos. Esto era un sistema de antagonismos equilibrados, pero no estaba equilibrando antagonismos existentes, los promovía con el fin de equilibrar y conseguir que Alemania siguiera siendo el árbitro. Pero si algo estaba claro, es que Alemania había logrado que la crisis no desatase la guerra. El lado negativo para Alemania es que la incertidumbre que generaba a los rusos facilitó que estos se acercaran gradualmente a Francia, y como si esto fuese poco, intensa competencia económica sobre las últimas etapas de la Gran Depresión y una guerra de aranceles entre Rusia y Alemania fomentaron esas nuevas posturas rusas. Como ya se había dicho, el sistema europeo requería de alguien que fuese capaz de maniobrar, y Bismarck cumplía ese papel. Pero los problemas internos hicieron que en el 90, en medio de una lucha de poderes, Bismarck pierda su cargo. De todos modos, el apoyo interno había desaparecido y los festejos por su caída demostraban que ni el mismo Bismarck hubiese sido capaz de controlar el sistema europeo. Con Bismarck fuera, Alemania decidió no renovar el Tratado de Seguridad con Rusia, lo que condujo a que en la última década del siglo XIX Francia consiga una alianza defensiva con ella, contra Alemania y contra Austria. Pero la novedad de esta década fue que el escenario central de la política internacional se desplazó a un escenario mundial, más amplio y a un camino más difícil, el nuevo imperialismo. No es que sea algo nuevo igual. La novedad era más bien su aceleración. Nuevas zonas como el sudeste de Asia y nuevos actores imperialistas como Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón o el rey Leopoldo de Bélgica. Para entonces, ciertas barreras habían desaparecido. Hablamos de límites económicos, comerciales, pero sobre todo científicos, técnicos, médicos y militares. Hasta los polos parecían alcanzables ahora. Fue una época de paz en Europa. La migración en masa hacia América contribuyó a prevenir la revolución social y política, mientras que el nuevo imperialismo hizo que el sistema bismarckiano y post-bismarckiano siguieran funcionando sin guerras generalizadas, pero al mismo tiempo contribuyó a que el sistema fuese imposible de controlar y hacer que la guerra generalizada fuera probable, cuando no inevitable. Entre el 70 y el 95, con el imperialismo y la competencia, a cada uno le parecía que era suficiente y los perdedores podían ser compensados en algún otro lugar. Pero el imperialismo iba a entrar en crisis por varias razones. Primero, la competencia entre estados aumentaba inevitablemente a medida que el valor de los trofeos disminuía. Segundo, incluso los acuerdos originalmente amistosos y los arreglos compartidos solían romperse y provocaban crisis y confrontaciones cuando los gobiernos querían la posesión única y el control exclusivo en vez de una influencia y una explotación compartida, como es el caso del doble control anglo-francés en Egipto. Tercero, a medida que se expandía la actividad imperialista, incluso la actividad comercial o política ordinaria de un estado en una zona no reclamada se convertía para otra potencia en una amenaza. Cuarto, el nuevo imperialismo se combinaba con otras tendencias del cambio de siglo en la economía, la ciencia y la tecnología, las comunicaciones y el arte de la guerra, haciendo que la política a nivel mundial fuera la ideología y la estrategia dominantes en la política internacional. Se creía que la supervivencia, la seguridad y la prosperidad del Estado dependían de asegurarse una posición en el contexto mundial, y por lo tanto la desconfianza en los demás no hacía más que aumentar.
La política mundial o Weltpolitik a menudo se la vincula solo con Alemania, pero en realidad era casi universal. El enorme crecimiento territorial del Imperio Británico reflejaba su política mundial. El imperialismo ruso en Asia Central y en Extremo Oriente era la política mundial de Rusia para enfrentarse a los desafíos británico y alemán, y compensar su retraso económico y tecnológico, por supuesto. El imperialismo francés era una política mundial necesaria para invertir la decadencia relativa de Francia y no retroceder con respecto a Alemania y Gran Bretaña, sobre todo después de su derrota en la guerra contra los prusianos. La política estadounidense fue la más abierta y desinhibida de todas, con un control hegemónico sobre un hemisferio extendiéndose hacia el Pacífico. Japón, Italia, e incluso Austria-Hungría sucumbieron al virus de la política mundial. España, Portugal, los Países Bajos y el rey de Bélgica estaban decididas a seguir en el juego o a entrar en él. La política mundial de Alemania llegó a ser la más importante, pero no porque actuase de un modo especialmente agresivo, sino porque su intento de competir con Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia estaba condenado al fracaso, y esto es muy importante. Estaba condenada al fracaso y la lucha por el poder mundial tenía una estructura que favorecía a ciertas potencias situadas en un bando del juego europeo y que perjudicaba a las del otro. Tres crisis internacionales del imperialismo nos pueden ayudar a comprender esto. Por ejemplo, la primera crisis fue el incidente de Fachoda, una confrontación anglo-francesa por Sudán en el 98. Mientras los británicos deseaban impedirle a cualquier país acceso hacia las rutas que llegaban a la India por el Canal de Suez y el Mar Rojo, la política de Francia se basaba en extender el imperio desde el oeste hasta el este atravesando África, rechazando el control británico desde el Cabo hasta el Cairo. Pero los franceses, creyendo que una cuestión colonial no podía convertirse en un casus belli, no estaban preparados para la guerra, ya que los británicos sí. Francia tuvo que hacer una humillante retirada que tuvo dos efectos en la política europea. No consiguió preparar el camino para una entente colonial y política entre británicos y franceses, pero obligó a Francia a reconocer finalmente que si deseaban vincularse con los británicos, tenía que ser bajo las condiciones de estos últimos. La segunda crisis es la Guerra Anglo-Boer, que se llevó a cabo entre 1899 y 1902. Y con esto ya tenemos que recibir al tan extraño siglo XX. No veremos aquí las causas porque nos interesa otra cosa a nosotros. Las consecuencias internacionales fueron pocas, pero lo importante para nosotros es ver que la amenaza alemana fue inexistente. Lo fue porque la política alemana, a diferencia de su prensa y opinión pública, era firmemente pro-británica, ya que el gobierno esperaba convertirse en el socio colonial de Gran Bretaña. Por lo tanto, Rusia y Francia, que pensaban hacer una liga continental contra Gran Bretaña, no pudieron hacer nada. Mientras tanto, el gobierno británico le pagó a Alemania con apenas unas colonias portuguesas en África. Aún así, lo más importante es que contribuyó a preparar el camino para las futuras ententes, porque convenció a Gran Bretaña de que tales aventuras resultaban costosas. La última crisis llegó desde Oriente, con la guerra ruso-japonesa de 1904-1905. Las consecuencias que tuvo esta guerra son incontables, pero nos limitaremos a ver sus efectos sobre el sistema internacional. A fines de siglo se había abierto una disputa entre las potencias por intereses en China, y Rusia obtuvo de aquella las mismas posiciones militares y comerciales del sur de Manchuria que Japón se había visto forzado, por la propia Rusia, a devolver en 1895. Rusia tenía grandes intereses desde la expansión de su tren transiberiano hasta su invasión a Corea. Tanto británicos como estadounidenses y alemanes intentaron detener a Rusia sin éxito. El único país que ofreció resistencia a esta situación fue el que se veía más amenazado, Japón. Para ello, concertó una alianza defensiva limitada con Gran Bretaña en 1902, que le garantizaba que en caso de estallar una guerra, Japón se enfrentaría con tan solo un enemigo europeo. Aún así,
El país asiático primero intentó por la vía diplomática, ofreciéndole a los rusos la cesión completa de Manchuria a cambio de que Japón tenga libertad de acción en Corea. Pero la arrogancia, los asesores con opiniones divididas y una incompetencia total impidieron que el gobierno ruso tomara en serio a Japón, antes de que fuese demasiado tarde. En 1904, Japón le declaró la guerra y sorprendió al mundo con sus resultados. Para mediados de 1905, ambos necesitaban la paz, y Estados Unidos hizo de mediador. El tratado no satisfacía a ninguna de las partes, pero beneficiaba a ambas. Japón obtuvo las concesiones de los rusos en el sur de Manchuria y la posibilidad de actuar libremente en Corea, país que terminó anexionando y colonizando en el 1910. Por su parte, Rusia se escapó de la guerra sin compensaciones, pero justo a tiempo para enfrentarse con una bancarrota inminente y los estallidos de la revolución en la Rusia europea. Los verdaderos perdedores fueron Corea, que sería colonizada, y China, que se enfrentaba sola a la amenaza japonesa. El ganador real en la política internacional fue Gran Bretaña. Al final de la amenaza rusa en China y la posibilidad de negociar con una Rusia debilitada sobre Asia Central y Occidental. El resultado fue la Convención Anglo-Rusa, que se dio en 1907 y que dividió toda la zona, especialmente Persia, en esferas de influencia británica y rusa, excluyendo a Alemania. Este fue el último acontecimiento que marcó la culminación del impacto del nuevo imperialismo en la política internacional de Europa. La transformación de las alianzas y los alineamientos entre 1890 y 1907 comenzaron con la Alianza Franco-Rusa, desarrollada luego en 1904 con el Acuerdo Colonial Anglo-Francés sobre Egipto y Marruecos, conocido como la Entente Cordiale, y que terminó con la Convención Anglo-Rusa. Para 1907, entonces, Alemania se vio aislada con solo una aliada segura, la debilitada y vulnerable Austria-Hungría, mientras que Francia y Rusia eran sus claras oponentes y Gran Bretaña se dirigía hacia ellas. Frustrada en la política mundial, Alemania se enfrentaba a la amenaza de quedar cercada en Europa. La mirada clásica marca que Alemania se buscó ella misma esta situación por el peligroso crecimiento de su poder, intimidando a Francia en la crisis de Marruecos o creando una flota que desafía a la Armada británica. Es indiscutible que la política y las tácticas alemanas con frecuencia irritaban a otros y que creaban antagonismos. Pero la expansión naval fue un fenómeno mundial, sobre todo a partir de 1880. La propia agenda británica estuvo más marcada por imperativos tecnológicos y fiscales que por la necesidad de responderle a Alemania. Y otros países como Estados Unidos, Francia, Rusia, Japón o Italia formaban parte de este fenómeno en expansión. Además, las pautas del antagonismo mundial anglo-alemán estaban ya establecidas antes de que Alemania comenzara a construir su flota, y continuó luego de que entre 1912 y 13 se abandone esta carrera. Y lo más importante, la razón por la que Gran Bretaña estableciera ententes con los rivales de Alemania no era para frenar a Alemania, era para salvar al Imperio británico. Ahora bien, una vez que se pasó del equilibrio europeo a la política imperialista mundial, Alemania quedó abocada a perder en relación con las demás potencias, independientemente del modo que actuara. El hecho de que Rusia y Francia fueran serias rivales coloniales de Gran Bretaña hacían irónicamente que los británicos tuviesen que negociar con ellos dos, pero Alemania no tenía nada que vender. Los alemanes estaban intentando constantemente obtener por la fuerza el pago de unos servicios que los británicos ni necesitaban ni deseaban, mientras que Gran Bretaña quería que Alemania quedara fuera de la política mundial y confinada en Europa, donde pertenecía. Por ejemplo, los años 1901 y 1902, durante la fase de la Guerra de los Bóers, donde los británicos empezaron a identificar claramente a Alemania como enemigo, fue también la fase en que Alemania estuvo intentando con más fuerza convencer a Gran Bretaña de que era la aliada que los británicos necesitaban. Lo que también es cierto es que en Gran Bretaña y en otros lugares se percibía que Alemania podría dominar cualquier esfera en la que lograse penetrar, lo que hacía que los demás tuviesen un interés común en dejarla excluida. En resumen,
La pauta de competición-cooperación de la política mundial imperialista favorecía de manera natural una colaboración entre los rivales de Alemania. Los ejemplos más claros son los más importantes. La Entente Cordiale de 1904, en cuanto a acuerdo colonial, era claramente anti-alemana, ya que estaba diseñada para acabar con la posibilidad de que Alemania interfiriera con el control ejercido por los británicos en Egipto y para excluir a Alemania de una acción en Marruecos, donde tenían fuertes intereses. La Convención Anglo-Rusa de 1907 fue diseñada de un modo similar, con el fin de excluir a Alemania de Persia y garantizar la cooperación anglo-rusa para frenarla en el Cercano y Medio Oriente en general. Esto no exonera a Alemania de cualquier culpa, ni hace justificables sus acciones. Lo que ocurrió en la política internacional fue lo que se considera obvio en el terreno comercial, lo que suelen hacer las empresas que obtienen ventajas combinándose para eliminar o neutralizar un competidor muy fuerte. Alemania perdió en el juego de la política mundial sobre todo porque otros jugadores importantes compartían el interés por hacer que Alemania perdiera. Queda preguntarse, ¿se podría haber conseguido que Alemania aceptara su derrota en la política mundial y viviera con ello sin recurrir a la violencia? Puede decirse que sí. A pesar de su derrota en la política mundial, esta fue relativa e incompleta. Alemania continuó compitiendo económicamente con gran éxito en la mayoría de los mercados, las empresas y los consorcios, y se veían unas perspectivas razonables de que en el futuro continuara haciéndolo. Además, antes de 1914, todavía no estaba claro qué premios de los que había perdido en la competencia imperialista valían realmente la pena o cuánto durarían. De hecho, lo que sí se veía claro era que algunas adquisiciones, incluidas las propias colonias de Alemania, constituían activos de escaso o ningún valor. Pero hay una razón históricamente decisiva en la cuestión. La competición internacional real anterior y posterior a 1907 demostró que Alemania podía ser moderada de una manera efectiva. Nada de lo que Alemania hizo realmente después de 1890 fue tan imprudente, agresivo y legalmente injustificable como muchas de las acciones emprendidas por otros, especialmente sus contrarios, los británicos en África Oriental, Central y del Sur, o en Asia Occidental y Central, los franceses en el norte, el oeste y el centro de África, los italianos en Etiopía y Libia, los estadounidenses en América Latina, sobre todo en el Caribe, y en el centro y el suroeste del Pacífico, los japoneses en Manchuria, Corea y China, los rusos en el lejano oriente y en Asia Central. La única gran potencia que fue menos agresiva que Alemania en la carrera imperialista fue precisamente su aliada, Austria-Hungría, y su moderación se debía a su debilidad. Es evidente que el sistema internacional lograba moderar a Alemania. Ahora bien, el contraste entre la incómoda situación de Alemania, su peligroso potencial y la moderación real de su conducta se pone de manifiesto de forma impactante en su estamento militar. Según la Constitución, los militares no estaban controlados, lo cual era arriesgado. La estrategia que el alto mando había adoptado para luchar en una probable guerra de dos frentes, el plan Schiffchen, era terroríficamente imprudente. Sin embargo, los dirigentes militares demostraron en repetidas ocasiones ser cautos en los momentos de crisis, aconsejando al gobierno en contra de aprovechar las ocasiones relativamente favorables para la guerra. Por lo tanto, el sistema de equilibrio europeo, a pesar de estar agotado por las presiones y los resultados del juego político mundial, seguía funcionando para evitar una gran guerra en Europa. Moderar a Alemania era la clave, porque en 1907 solo Alemania podía estar decidida a emprender una guerra por desesperación o frustración, o estaba en situación de hacerlo. Para que el sistema sobreviviera se requerían ciertas condiciones. La primera, que la victoria no se utilice para obtener una ventaja decisiva en el juego europeo. La segunda, la competición internacional no debía concentrarse directamente en Europa, ni tener en ese continente confrontaciones militares. La tercera, las alianzas y los alineamientos europeos debían ser siempre muy flexibles y permeables para ser útiles a la hora de controlar las crisis y no convertirse en bloques rígidos. La cuarta,
Todos los actores esenciales debían mantenerse dentro de la alianza, independientemente de los cambios que se produjeran en sus ventajas relativas, y el concierto europeo debía ser su objetivo fuese siempre y ante todo la resolución de las disputas. Pero entre 1908 y 1914, todas estas reglas, vitales para la paz, se rompieron. Para 1907 vimos que varias cuestiones empezaban a desequilibrar el juego, pero la paz seguía en pie. Pero la cosa cambió a partir de la crisis de Bosnia de 1908-1909. Este es el comienzo del resbalón fatal. La crisis comenzó cuando Bosnia-Herzegovina fue anexionada por Austria-Hungría. Estos territorios estaban bajo soberanía otomana nominal, aunque carente de contenido. Por lo tanto, el objetivo de la anexión era consolidar el status quo y eliminar una situación explosiva dentro de los Balcanes. La medida, además, iba acompañada por una retirada de una posición militar austríaca más adelantada. Por lo tanto, si la anexión hubiera sido aceptada por las potencias, probablemente podría haber contribuido a enfriar la situación que se venía desarrollando desde 1903 entre Austria y Serbia. Pero lo más importante es que la anexión fue resultado de un acuerdo negociado entre los ministros de Asuntos Exteriores ruso y austrohúngaro para ayudar a Rusia a recobrar la seguridad y el prestigio que había perdido entre 1904 y 1906 a causa de la derrota y la revolución. Se negoció el apoyo de Rusia a la anexión, a cambio del apoyo austrohúngaro para realizar transformaciones favorables a Rusia en los estrechos turcos. Pero el acuerdo se rompió, precipitando la carrera de armamento y una competición de alianzas que condujeron a la guerra en 1914. Falló por varios motivos. Cuando Austria anunció la anexión en octubre de 1908, el príncipe Fernando de Bulgaria aprovechó la ocasión para declarar la independencia final de su país, que se interpretó erróneamente como una prueba de la connivencia entre Austria y Bulgaria. Los turcos y los serbios protestaron violentamente contra la anexión. Mucho peor fue el hecho de que Izvolsky, el ministro ruso, no negoció de buena fe, intentando una vez que Austria anunció la anexión, convocar una conferencia internacional para tratar sobre dicha anexión, forzando así a Austria a pagar por ella con posteriores concesiones. Al ver que su objetivo en los estrechos sería mal recibido por los británicos y franceses, alegó haber sido engañado por el ministro austríaco Aehrenthal y convocó una conferencia para discutir la anexión como violación unilateral del Tratado de Berlín de 1878. A regañadientes y por el bien de su alianza, los franceses aceptaron. Los británicos lo hicieron gustosos como apoyo al Imperio otomano. Esta presión internacional generó una tensión considerable para Austria-Hungría, que la forzó a pedir el apoyo de Alemania. Y así un acuerdo potencialmente útil desencadenó una grave crisis y se convirtió en una prueba de poder y fuerza de voluntad entre sistemas de alianzas opuestos. Con el apoyo alemán, los franceses y británicos decidieron no entrometerse, mientras que los turcos fueron sobornados. De este modo, Austria se vio capaz de forzar a los serbios a desmovilizarse, además de que tenían que reconocer la anexión y comprometerse a cesar en sus actividades subversivas. Así, Rusia tenía tres opciones rápidas: convencer a sus clientes serbios para que obedecieran, permanecer sin hacer nada ante una invasión austríaca o entrar en una guerra perdida de antemano. Los rusos optaron por una solución más compleja aún: pedirle a Alemania que interviniera con la esperanza de que ésta le construyera un puente dorado para la retirada rusa. Alemania respondió, es cierto, pero la respuesta no fue la deseada. La única salida que tenía Rusia era hacer retroceder a Serbia. Así, Alemania intervino y terminó con la crisis, pero dejó a los rusos decididos a no sufrir otra humillación por parte de las potencias germánicas, y los franceses y rusos no tardaron en fomentar el sentimiento. En síntesis, la crisis de Bosnia arruinó las relaciones austro-rusas, empeoró las austro-serbias, influyó en que Austria-Hungría llegara a tener una dependencia mayor de Alemania y estableció una pauta por la cual las crisis se convertían en ocasiones en algo destinado a someter a prueba los sistemas de alianzas de los oponentes.
Lo peor es que desencadenó una carrera de armamentos terrestres, un campo que había estado relativamente tranquilo en las últimas décadas, donde se prestó mayor atención a la expansión naval. Rusia dio el primer impulso a esa carrera para recuperarse de 1905 y posteriormente con un amplio programa aprobado en 1912 y 1913, cuyo objetivo era establecer una clara superioridad sobre ambas potencias germánicas combinadas para 1917. Alemania puso en marcha una ampliación importante en 1913, como hicieron también los franceses con la introducción del servicio militar de 3 años. Incluso Gran Bretaña y Bélgica se vieron involucradas en la competición relativa a las armas, las instrucciones de las tropas y a las estrategias ofensivas y los planes de guerra, así como la cantidad de efectivos. Austria-Hungría no podía, debido a sus problemas fiscales y políticos, a los problemas derivados de tener dos constituciones, sentía que estaba cayéndose de las filas de las grandes potencias. Italia también lo intentaba, con menor éxito. Con la carrera de armamento se produjo una militarización de la diplomacia. Todas las crisis siguientes se vieron prolongadas y marcadas por unos niveles crecientes de tensión y antagonismo, dificultades, resoluciones insatisfactorias y la búsqueda de la victoria por parte de cada potencia para el bloque al que pertenecía, cueste lo que cueste. Un ejemplo de esto lo tenemos en la segunda crisis de Marruecos, o incidente de Agadir, de 1911, donde la provocación inicial francesa fue respondida por la diplomacia cañonera alemana para respaldar la demanda de compensaciones para Alemania. En el acuerdo final, Francia obtenía Marruecos con tan solo unas compensaciones mínimas para Alemania, pero el resultado más importante fue que se intensificaron la frustración de Alemania y los temores de Francia, con un estrechamiento entre esta y Gran Bretaña, incluyendo ahora la cooperación naval y la consulta militar. Y la toma de Marruecos tuvo un efecto de bola de nieve. Italia aprovechó su posición entre los dos campos y de los compromisos que con ella tenían ambos bandos para apoderarse de Libia, que nominalmente era territorio otomano, no porque Libia tuviese algún valor en particular, sino para aumentar su propio prestigio y aliviar, mediante la expansión exterior, una crisis interna que tenía en aquel momento. Pero incapaz de pacificar a las tribus nómadas del desierto libio, Italia le declaró la guerra al sultán otomano. Se anexionó formalmente Libia y llevó sus operaciones militares hasta los estrechos y hasta el Mediterráneo oriental, el considerado polvorín de Europa. Esta acción, para muchos la más irresponsable de una potencia importante antes de 1914, preparó el camino para la peor crisis antes de la guerra, una crisis causada por las dos guerras de los Balcanes de 1912-1913. Rusia contribuyó a esto en 1912 promoviendo una Liga de los Balcanes que ella misma dirigió y que incluyó finalmente a Serbia, Bulgaria y Grecia. Rusia no deseaba una guerra en los Balcanes, pero sus clientes de los Balcanes, que se sentían seguros de tener su protección y que veían una Turquía debilitada, detuvieron la encarnizada lucha entre ellos mismos por Macedonia para atacar conjuntamente a Turquía, específicamente en octubre de 1912. La diplomacia europea no fue capaz de evitar la guerra, pero logró un objetivo menor: evitar una guerra generalizada. En diciembre, las fuerzas turcas habían fracasado, obligando a Rusia a intervenir para impedir que los búlgaros o los griegos tomaran Constantinopla. También tuvieron que implicarse Austria e Italia para detener el avance de los serbios, montenegrinos y griegos hacia el Principado de Albania, para el que se proponía la independencia. Pero de momento nada logró evitar una nueva guerra entre los vencedores, que ahora se disputaban entre ellos el botín. A mediados de 1913, los serbios y los griegos, a los que se unieron ahora los turcos, ayudados por la movilización e intervención de los rumanos, derrotaron completamente al principal vencedor de 1912, Bulgaria, y tomaron la mayor parte del botín. Un nuevo tratado puso fin a la guerra, pero no a la crisis. Una prolongada confrontación austro-serbia, debido a que Serbia había tomado territorios designados para Albania, situó a estos países más cerca que nunca
de una verdadera guerra hasta que un ultimátum austríaco forzó la retirada de los serbios. La paz se había salvado, pero por poco, y el equilibrio europeo se estaba diluyendo. A pesar de la retirada serbia en los Balcanes, Austria-Hungría terminó perdiendo. Su peor enemigo, que por si quedan dudas era Serbia, salía de las guerras casi duplicando su tamaño y su confianza, mientras que Bulgaria, la rival de Serbia, se quedaba exhausta e impotente. El Imperio Otomano, el único estado que no representaba una amenaza potencial para los intereses de Austria, prácticamente había desaparecido de la escena. Rumania, que hasta entonces había sido una aliada secreta, se había apartado. Era abiertamente independiente y estaba siendo cortejada con pasión por Rusia y por Francia. Italia, que nominalmente era una aliada, aunque en realidad una rival en los Balcanes y en el Adriático, competía directamente con Austria por el control de Albania. Y Rusia veía que sus propias ganancias serían inestables hasta que la Liga de los Balcanes se fortaleciera y se ampliara, y además incompletas hasta que pudiera controlar el destino de los estrechos turcos. Por lo tanto, dirigió sus esfuerzos, con ayuda de Francia, a reconciliar a Serbia y Bulgaria, a añadir Rumania y Turquía a la Liga, a mantener aislada a Austria-Hungría y a combatir la influencia de Alemania. Para entonces, los dos bloques aliados habían sobrevivido intactos, pero el de los rusos y franceses era más sólido que el de los austríacos y alemanes. Entonces, para 1914, los requisitos vitales para la paz estaban desapareciendo sistemáticamente, a medida que se cumplían los requisitos para la guerra. La Triple Entente ya era efectiva en Europa, donde Rusia y Francia esperaban alcanzar una superioridad militar para 1917, y Gran Bretaña estaba aliada con esas potencias, principalmente para conservar su posición en el mundo. La competición política y de poder que se había desarrollado en la periferia se estaba concentrando ahora en las dos fallas más peligrosas que cortaban entonces el territorio europeo, el Rin y los Balcanes. La flexibilidad y la permeabilidad de las alianzas fueron reemplazadas por una separación consciente y una deliberada oposición de los bloques militares, cuyas intenciones eran eliminar la incertidumbre y la posibilidad de errores de cálculo, pero que en realidad estaba funcionando para ligar la política y el destino de Rusia más firmemente a Serbia, en el caso de Francia a Rusia, en el de Alemania a Austria-Hungría y finalmente en el de Gran Bretaña a Francia. Lo más importante es que una protagonista esencial, Austria-Hungría, había llegado a la conclusión de que la diplomacia del concierto ya no servía para preservar su alta posición de poder y sus intereses vitales, sino que era una trampa fatal. Las otras grandes potencias, incluso Alemania, su aliada, lo utilizaban para obligar a Austria a pagar los costes colectivos de los acuerdos internacionales y paralizar aún más su capacidad de acción. Por lo tanto, su gobierno rompió con el concierto e intentó detener su decadencia mediante una actuación radicalmente independiente para la época, y el gobierno alemán, pesimista y sin opciones de conseguir otro aliado más que Austria-Hungría, decidió apoyarlo. Por si no está claro, con esto nos estamos refiriendo a lo que ocurrió en 1914 y que, efectivamente, iba a hacer estallar la guerra en el continente europeo y luego a una escala mundial. Pero bien, veamos si se pudo haber evitado hasta este punto. Cada fase de sucesos se derivaba de otros, pero lo más notable es que de algún modo todas las decisiones gubernamentales podrían haber sido de otra manera. Decidiendo Austria la petición de ayuda alemana, con el resultado de un cheque en blanco dado por Alemania, como el ultimátum austríaco a Serbia, como la decisión de Serbia de rechazarlo, incluso la recomendación y consentimiento de Rusia para que Serbia tomara esa decisión, la declaración por parte de Austria de la guerra serbia, la movilización parcial de Rusia contra Austria, seguida de la movilización general contra Alemania, la declaración de guerra a Rusia por parte de Alemania, la puesta en práctica del Plan Schlieffen mediante la invasión de Francia y Bélgica, y finalmente la declaración de guerra a Alemania por parte de Gran Bretaña. A lo largo de este proceso, las potencias principales llevaron la iniciativa, mientras que otras simplemente reaccionaban ante dicha iniciativa. Las potencias principales fueron las que iniciaron la guerra. Pero entonces, ¿qué fue lo que provocó la guerra?
Una primera respuesta es que Austria y Alemania, por jugar mediante una guerra local a resarcirse de sus pérdidas y obtener o recuperar hegemonía en Europa. La segunda respuesta es que Europa se precipitó en la guerra por una acumulación de conflictos no resueltos, rivalidades, propósitos inconciliables y ambiciones, odios, presiones y compromisos enmarañados que con anterioridad habían amenazado repetidamente con la guerra y finalmente escaparon a cualquier tipo de control. La tercera es que la guerra llegó porque las reglas, normas y prácticas de los políticos europeos se habían vuelto tan competitivas que los mismos recursos utilizados para evitar la guerra acabaron contribuyendo realmente a provocarla. Una cuarta respuesta, y quizás más acertada, en la que están en parte todas las anteriores incluidas, aunque en parte se las rechaza, es más angustiante. La guerra tuvo como causa un fallo general a largo plazo en el intento de los gobiernos europeos de hacer ciertas cosas específicas necesarias para que la paz siguiera siendo viable, mientras hacían al mismo tiempo, y repetidamente, cosas que provocaban que la guerra fuese probable, de tal modo que los recursos para la paz finalmente se agotaron. La respuesta que responsabiliza por la agresión a Austria y Alemania es correcta para la crisis de julio, pero no sirve como respuesta global. ¿Quién comienza la agresión? ¿Quién ataca o defiende el status quo? El acto de agresión inicial vino de Serbia, como parte de un terrorismo patrocinado por el mismísimo Estado, al servicio de un programa nacionalista serbio dirigido contra la existencia misma de Austria-Hungría. Todos jugaban el mismo juego con las mismas reglas, y lo más triste, ninguna potencia deseaba la guerra generalizada. Pero el problema es que todos la preferían antes que recurrir a otras iniciativas. Serbia prefería la guerra antes que abandonar su programa nacional antiaustríaco. Austria-Hungría la prefería antes que continuar con la decadencia de su posición y seguridad. Rusia también, antes que otra humillación como la de 1908 y 1909. Alemania, antes que el hundimiento o la deserción de su último aliado importante y una eventual inferioridad militar con respecto a Francia y Rusia. Francia la prefería antes que perder su alianza con Rusia y verse en inferioridad ante Alemania. Gran Bretaña prefería la guerra antes que la derrota o la deserción de Francia y la dominación del continente por parte de Alemania. Todas las potencias vieron tendencias reales de un modo similar y llegaron a la conclusión de que el juego estaba acercándose a un punto de inflexión situado en un futuro cercano. Tres potencias vieron la victoria en perspectiva y fueron favorables a una continuación pacífica del status quo. Otras dos intuyeron una derrota inminente y decidieron cambiarlo. Por otra parte, todos establecían el mismo requisito para la paz, que los demás aceptaran su propia victoria. En cierto sentido, los europeos fueron a la guerra en 1914 porque pensaban de la misma manera y estaban de acuerdo unos con otros. También es debatible la idea de que la guerra fue el resultado de presiones, tensiones y crisis que crecieron hasta que se perdió el control. Existen demasiadas pruebas que señalan que los gobiernos actuaban basándose en cálculos y sabían lo que hacían, aunque pudiera ser claramente conscientes de que no tengan otra opción. Con respecto a la idea que señala que la guerra llegó porque el imperialismo, las políticas de masa, el nacionalismo ferviente, la competencia económica implacable, las carreras armamentísticas desenfrenadas y el darwinismo social habían hecho que las relaciones internacionales fueran demasiado complicadas para que sea del compromiso y la coexistencia de paz, cabe decir que esas condiciones ya habían surgido antes de 1914. Lo más claro es entender la guerra por lo que desapareció. Lo que desapareció fueron los medios y las instituciones que servían para limitar los intereses de cada potencia y para garantizar que la competición continuara manteniéndose dentro de unos límites tolerables. Entonces lo lógico sería preguntarse, ¿qué había detenido la guerra hasta 1914? El problema fatal era la ausencia de garantías. Europa había mantenido la paz en el siglo XIX no por el funcionamiento natural del equilibrio de poder, sino por las limitaciones impuestas a éste. Un sistema de reglas,
de normas y de procedimientos que capacitaban a los actores para actuar suponiendo que la rivalidad y la competencia no los destruiría. El sistema inicial, el sistema de Viena, se había derrumbado, pero otros aparecieron y continuaron el binomio disuasión-garantía que aportaban la confianza suficiente para mantener el sistema en funcionamiento. En 1914, esta creencia había desaparecido. Había sido reemplazada por la convicción de que la siguiente inevitable guerra no se llevaría en los límites establecidos por los gobiernos, sino que sería una guerra a muerte que incluiría a pueblos enteros. Las garantías y limitaciones mutuas se habían agotado. La esperanza de paz de cualquier país se basaba en hacer que otros aceptaran lo inaceptable. El mes de julio de 1914 no marca simplemente el estallido de la guerra, sino el agotamiento de la paz.